Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a aprender a diseñar la sección de aspiración del sistema de bombeo y vamos a aprender a seleccionar válvulas para un sistema de bombeo. Con respecto al diseño de la aspiración, recordemos que la aspiración es la conducción que hay desde la toma de agua hasta el punto de aspiración en la bomba. Una aspiración mal diseñada puede provocar cavitación en la bomba. Esto lo deseamos evitar. Entonces ya vimos que para poder evitar la cavitación hay que aumentar lo más posible la carga neta de succión positiva disponible que entrega al sistema, que se calcula mediante la fórmula que vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder aumentar este valor? En primer lugar, la presión atmosférica y la presión de vapor, en la práctica no podemos cambiarlos. Si bien la presión de vapor depende de la temperatura del agua, la temperatura de nuestra fuente, lo más probable es que no la podamos modificar, por lo tanto, esto no va a ser posible de cambiar. Con respecto a la diferencia de cota entre el punto de la aspiración y el punto donde el agua, de la cota del pelo del agua del estanque inferior, la idea es poder disminuir lo más posible esta diferencia para poder aumentar la carga neta de succión positiva disponible. Con respecto a la altura de velocidad y con respecto a las pérdidas por fricción, podemos aumentar el diámetro de la aspiración para reducirlos. Y con respecto a las pérdidas singulares, se debe elegir con cuidado las piezas especiales que vaya a tener para tener la menor cantidad de pérdidas singulares. Con respecto a la entrada de la tubería, idealmente hay que diseñarla de forma acampanada para reducir las pérdidas singulares. Hay que tener en cuenta que hay que dejar suficiente espacio para la circulación de agua en la entrada de la tubería. Con esto no se aumenta las pérdidas singulares significativamente. Las tuberías horizontales que se vayan a diseñar tienen que tener una pequeña pendiente. Esto es para evitar la acumulación de aire. Por ejemplo, en este caso mal diseñado, podríamos tener acumulación de aire en este sector. También en los cambios de sección tenemos que mantener la parte superior de la unión plana para también evitar la acumulación de aire en la parte superior. Con respecto al depósito de cebado, este es necesario de instalar cuando tenemos bombas que no son autocebantes, ya que recordemos que la bomba no puede operar si es que no está completamente llena de fluido antes de su partida. Con respecto a las válvulas van a ser fundamentales en los sistemas de bombeo. Tienen las siguientes funciones principales. Las más importantes, la válvula de cierre va a determinar qué elementos van a estar en servicio y cuáles no. La válvula de regulación va a determinar el punto de operación, variando el K de dicha válvula a medida que esta válvula se abre o se cierra. Recordemos que el K es el coeficiente que acompaña la altura de velocidad en la pérdida singular. Este K va a variar dependiendo si la válvula está más abierta o más cerrada. Tenemos la válvula antirretorno, que evita el retorno del fluido. Esto es cuando se desea que el fluido se desplace solo en una dirección. Si está en la conducción, necesitamos que el fluido solo se desplace, en este caso de izquierda a derecha, y que por ningún motivo se desplace de derecha a izquierda. Instalamos acá una válvula antirretorno. Tenemos las válvulas que regulan la presión. Estas son muy útiles para controlar la presión en caso de que vayamos a superar una presión admisible. Y también tenemos las válvulas que expulsan aire. En caso de que tengamos un riesgo de acumulación de aire, especialmente en puntos altos del sistema, por ejemplo, si está en la conducción, sé que hay un cerro, tenemos una válvula que hace algo como esto. En este punto tenemos riesgo de acumulación de aire. Por lo tanto, es seguro en este caso utilizar una válvula que expulse el aire que se puede acumular en este punto. La válvula de compuerta. La válvula de compuerta es una válvula que se usa, es apropiada para usar como cierre. Está compuesta de una compuerta que puede ser circular, también puede ser plana, se desliza a través de un plano que va perpendicular a la dirección del flujo. Cuando estas están completamente abiertas, dejan el conducto libre, por lo que apenas tienen pérdidas singulares. Estas no suelen ser muy adecuadas para las regulaciones. Tenemos la válvula de mariposa, cumple la misma función que la válvula de compuerta, sin embargo son menos costosas, ocupan menos espacio y funcionan mediante un disco que gira, aquí está a 0 grados y gira 90 grados. Gira 90 grados para dejar pasar el
el fluido. Tenemos la válvula esférica. Esta válvula también es una válvula que se utiliza como válvula de cierre. Esta válvula en instalaciones domésticas también se conoce como una llave de paso, que probablemente tienen en su domicilio. Estas válvulas tienen la ventaja de que cuando están completamente abiertas, casi no producen pérdida de carga, ya que están formadas por una esfera que al abrirse la permiten unir el punto de unión de la tubería en la parte de la salida, en la parte de la entrada, casi sin ninguna obstrucción. Por lo tanto, casi no tienen pérdida singular. Estas eso sí no suelen ser muy adecuadas para la regulación. Tienen la desventaja, eso sí, con respecto a las válvulas de compuerta de mariposa, que son más costosas. Con respecto a las válvulas de regulación, tenemos la válvula de globo y la válvula de aguja. Estas funcionan con un tornillo, como podemos ver acá en la figura, que al girarlo, abren y cierran la válvula, cambiando el K que había mencionado anteriormente. El principal inconveniente de estas válvulas es que incluso cuando están completamente abiertas, pueden tener una gran pérdida de carga. Por ejemplo, supongamos que esta válvula en esta figura está cerrada. Supongamos que está abierta. Sería algo como esto. El flujo entra de manera horizontal, en este caso de la figura. Va a ser desplazado, entra la válvula de manera vertical, pero debe salir de manera horizontal. Por lo tanto, en este sector, el flujo va a tener una gran recirculación, produciendo pérdidas por fricción, lo que se van a traducir en una gran pérdida singular. Lo mismo sucede en la válvula de aguja. Estas son las típicas llaves domésticas que se encuentran probablemente en sus domicilios. Tenemos la válvula antirretorno. Esta, en el caso de esta figura, está formada por un disco que cierra el paso del fluido debido ya a su propio peso o también por algún sistema de resortes. Permiten que el fluido vaya en una dirección y en el caso de que el fluido desee ir en la dirección contraria, esta válvula se va a cerrar y va a obstruir el flujo en el sentido contrario al de diseño. Estas pueden presentar una excesiva pérdida de carga cuando están abiertas. En el caso de sistemas de bombeo, como lo había mostrado en la figura anterior, si estamos succionando agua desde un estanque, nosotros deseamos que la aspiración esté siempre llena de agua, incluso con la bomba apagada, cosa de que cuando la bomba vaya a ser puesta en uso, este conducto ya se encuentre lleno de líquido. Para ello se utiliza una válvula antirretorno, más conocidas como válvulas de pie, en la parte inferior de la aspiración. Esas son las válvulas, este tipo de válvulas es la que podemos ver en la figura de la derecha. Aquí podemos ver que cuando la bomba está succionando fluido, el agua entra, acá hay una rejilla que permite filtrar las ramas, hojas, etcétera, obstrucciones que puedan haber cosas que puedan obstruir la conducción y la bomba. Una vez que esto ya es filtrado, el agua va a circular por la conducción. Esta recirculación del flujo que ven acá es la que puede producir una excesiva pérdida de carga. Una vez que el sistema está en uso, el fluido es transportado sin problemas y cuando la bomba deja de funcionar, el líquido va a tender a desplazarse hacia abajo por gravedad y esto no va a ser posible debido a que la válvula de pie se va a cerrar, como podemos ver en la figura. El flujo va a intentar desplazarse hacia abajo en sentido de la gravedad y la válvula de pie se va a cerrar, impidiendo su paso. Tenemos la válvula reguladora de presión. Esta válvula está formada por un disco de un resorte que ajustan la presión del flujo de salida. Estas válvulas van a reducir la presión en la entrada. Supongamos que el agua viene entrando con una gran presión. Mediante este sistema va a reducir la presión del fluido en su salida.
Estas válvulas son necesarias cuando tenemos conducciones que pueden ser susceptibles a roturas, a fugas o vayamos a superar la presión admisible de diseño. Para estos casos vamos a necesitar instalar este tipo de válvulas. Tenemos también la válvula expulsora de aire. Estas están formadas por un flotador que hace subir o bajar el nivel de agua, permitiendo la salida de aire. Se suelen instalar en los puntos altos de la conducción, como lo mencioné anteriormente. Si tenemos una especie de un cerro, tenemos la conducción, va a ser instalada en la parte superior. Estas válvulas, cuando se encuentra aire en este punto alto de la conducción, el aire va a poder escapar libremente y a medida que se va llenando de fluido, este flotador empieza a subir, disminuyendo el orificio que hay entre las paredes de la válvula y las paredes del flotador. Cuando ya esta cavidad se llena de fluido, el flotador sube hasta su punto máximo, hasta que ya hace tope con la parte interior de la válvula. Y con esto ya no, el flujo no va a poder, con esto el flujo no puede escapar, pero sí lo hizo el aire anteriormente. Este es el mecanismo que tienen estas válvulas expulsoras de aire, para solo dejar pasar aire, pero no dejar pasar fluido. Esto no lo mencioné, pero esto viene siendo la atmósfera. Acá arriba. Vamos a ver un ejemplo. Para este sistema de la figura, vamos a añadir las posibles válvulas que corresponden. Para este ejercicio no vamos a considerar el sistema de cebado. Otra cosa que hay que mencionar es que la dirección vertical de esta lámina corresponde a la dirección en contraria a la gravedad. Vamos a ubicar las posibles válvulas de cierre, regulación, antirretorno, reguladora de presión y expulsora de aire que pudiese tener este sistema. Ahora, yo les invito a pausar este video y tratar de que solucionen el problema por su cuenta. No importa que se equivoquen, pero traten de ubicar dónde creen ustedes que estas válvulas debiesen ir. En la siguiente lámina vamos a ver las posibles ubicaciones de dichas válvulas, que son las que se muestran en esta figura. Sin embargo, la discusión con respecto a por qué cada una de estas válvulas se ubica en cada punto de la conducción, lo vamos a discutir en la clase sincrónica. Así que, por lo tanto, esta clase queda hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.